Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy vamos a hablar de la tensión entre las superpotencias, la nueva tensión que existe entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos, la Unión Europea y Moscú, esa Moscú de Putin que ha presentado cierta altanería, si se quiere, frente a las posiciones mundiales y de geopolítica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las nuevas sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia? ¿Pueden escalar estas sanciones que hasta ahora son económicas a un asunto político y quizá militar? De eso vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. Mientras las familias de las 298 personas fallecidas en la catástrofe del vuelo MH17 de Malaysia Airlines siguen a la espera de una respuesta que les permita entender quiénes y por qué derribaron el avión que hacía la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur el pasado 17 de julio a la altura de la ciudad de Lugansk, en territorio ucraniano dominado por rebeldes prorrusos, aumenta la tensión entre las potencias de Occidente y Rusia que dificulta el avance de la investigación. La situación entre las potencias lideradas por Estados Unidos y Rusia es tensa desde marzo, cuando Vladimir Putin hizo oficial la anexión de la península ucraniana de Crimea al territorio de la Federación, una decisión respaldada por un referendo y apoyada por la facción armada prorrusa que hoy tiene en riesgo la soberanía de Ucrania sobre buena parte de su territorio sudeste y que ha desatado un conflicto cuyo saldo de muertos asciende a los 1.100. Ante el anuncio de la anexión vinieron las primeras sanciones económicas de la Unión Europea y el gobierno estadounidense contra Rusia, que aunque han ido en escalada todavía no consiguen su objetivo de amedrentar a Vladimir Putin para que retire su apoyo a los grupos separatistas ucranianos que, según Occidente, serían los responsables del derribamiento del avión. Las nuevas sanciones, que rigen del 1 de agosto hasta julio de 2015, pero que serán revisadas en octubre 31, apuntan a tres sectores estratégicos de la economía rusa: el financiero, el de la defensa y el energético. Según Barack Obama, con ellas se cobijan nuevos e importantes bancos como el de Moscú y el Banco Agrícola. Se bloquean las exportaciones de bienes y servicios al sector energético ruso, así como a la naviera de ese país, y se cierran las posibilidades de créditos que alienten a otros países a exportar hacia Rusia y que soporten proyectos de desarrollo económico de la potencia euroasiática. Pese a que al inicio del conflicto diplomático con Rusia por Ucrania, la Unión Europea se cuidó de imponer sanciones demasiado fuertes por miedo a disgustar a su principal proveedor de gas y petróleo, el último paquete es una verdadera y riesgosa muestra del poder de Occidente que, si tiene el efecto que han planeado los estrategas de las principales potencias, generará una movilización de los sectores económicos rusos para presionar a Vladimir Putin y hacer cambiar su actual política exterior, pero que, si se prolonga en el tiempo, tendrá consecuencias nefastas no solo para Moscú, sino además para todos los países de Europa que mantienen una relación comercial de más de 330.000 millones de dólares anuales con el Kremlin y que aún no se recuperan totalmente de la crisis económica de 2008, a la vez que, de continuar el deterioro de las relaciones entre Occidente y Rusia, el orden internacional podría verse abocado a una nueva guerra fría en la que estarían en juego no solo la situación de Ucrania, sino otros importantes hechos políticos que dependen de acuerdos entre los principales estrategas globales. Bueno, el 2014 ha sido un año donde la tensión entre Rusia y Occidente, básicamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, ha crecido, sobre todo por el asunto ucraniano. Para entender este asunto de una mejor manera nos acompaña el profesor Jochen Kleinschmidt. ¿Lo pronuncié bien, profesor? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, el profesor Kleinschmidt es profesor de la Universidad de AFID, vive aquí hace un par de meses. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Múnich. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Bueno, profesor, entremos en materia. El asunto de las sanciones recientes de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia puede pasar de ser un tema económico o se va a quedar ahí. ¿De qué manera puede afectar la economía mundial estas sanciones? Sí, pues primero las sanciones de los Estados Unidos van a afectar mucho menos a la situación, simplemente porque hay muy poca interdependencia entre los Estados Unidos y Rusia, solamente en unos aspectos pequeños. Pues las sanciones de la Unión Europea todavía no son muy graves, no van a llevar a un desastre así como inmediato, pero a largo plazo pueden tener consecuencias para la industria petrolera,
La industria de gas es exenta, claro, porque claro. muchos países europeos dependen del gas ruso, pero a largo plazo pueden afectar la producción petrolera y así el futuro económico de Rusia, definitivamente. Claro, precisamente ese tema es muy interesante porque se escucha y se lee en muchos análisis que una de la enorme dificultad que hay para sancionar a Rusia es que Rusia tiene el gas que calienta Europa. ¿Realmente eso detiene las sanciones de la Unión Europea frente a Rusia? ¿La Unión Europea le teme a esa Rusia de Vladimir Putin? Sí, Europa teme a Vladimir Putin primero por el gas y segundo porque no sabe hasta qué punto Vladimir Putin puede ir Claro. en sus acciones militares. También se puede observar que los países que más dependen de Rusia, por ejemplo Alemania, por ejemplo Hungría, por ejemplo Eslovaquia, han impedido mucho la decisión sobre las sanciones. Están muy nerviosos. Sí, bueno, ¿por qué Putin tiene una posición tan fuerte, una posición que a veces parece petulante, de mucho ego, de un ego crecido frente a la situación, digamos, de Ucrania? Pareciera que nadie lo pudiera parar y esto hace que Putin sea cada vez un hombre menos afectado por las sanciones, como intocable. Pues él personalmente no sé en dónde tiene su dinero, no tengo idea, pero a los que le rodean, los oligarcas, ¿no?, de la economía rusa, a ellos sí podría afectar eso. Sí. Pero él no solamente depende de los oligarcas, Claro. pero también de los oficiales de los servicios de seguridad, del FSB, del GRU y ¿cómo se llaman esas agencias? Así que un sector de su base sí tiene que temer por su dinero. Claro. ¿Usted cree, profesor, que las sanciones económicas van a ser suficientes para que Rusia detenga su actuar en Ucrania o Putin seguirá, como lo ha dicho, haciendo las actuaciones que él cree que debe hacer? ¿Estas sanciones van a frenar a Putin o no lo van a frenar? Eso depende, creo yo. Eso Claro. depende si uno da a Putin una salida para salir de la situación con la cabeza arriba, Sí. porque se ha ligado muy definitivamente con esos insurgentes o terroristas en el oriente de Ucrania, Sí. y así y también ha mostrado el nuevo gobierno de Ucrania como algo fascista, ¿no? Claro. Como el diablo en persona. Así que él necesita algún acuerdo con la situación en el este de Ucrania para salir de la situación pues con su dignidad intacta. Claro. ¿Cómo ven ustedes, incluso en Alemania, que es considerada la cabeza de la Unión Europea, la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos? Mucha gente critica a Obama por su política exterior. ¿En Europa se siente a un presidente estadounidense débil? Esto también depende. En el sector económico, la Unión Europea es una potencia igual a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, realmente uno se siente de iguales. Perfecto. Y así se trata. Pues en el sector militar y estratégico, la Unión Europea es más débil que nunca, uno podría decir, sobre todo países como Alemania, que son potencias económicas para realmente nada más. Perfecto. Y se siente que uno depende de los Estados Unidos más que nunca, sobre todo en los países del este como Polonia y los países bálticos. Perfecto. Bueno, profesor, ¿cómo se está viviendo esta situación en Estados Unidos, en Washington, la política internacional, y cómo lo viven desde la política interna y cómo está reaccionando Obama? Eso lo vamos a ver en un segundo cuando volvamos de este corte aquí en Teleantioquia Global. Bueno, parte de las sanciones que se le han impuesto a Rusia son encabezadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien sin embargo han criticado muy fuertemente al interior de su país por considerar que han sido sanciones blandas. Justamente desde Washington nos acompaña el periodista colombiano que ya está radicado en Washington desde hace varios años, Edwin Giraldo. Edwin, buenas noches, gracias por acompañarnos en Teleantioquia Global. Hola David,
¿qué tal? Buenas noches. Muchas felicitaciones por este proyecto en Teleantioquia y aquí con muchísimo gusto cualquier cosa que necesiten. Gracias. Edwin, coméntame, ¿cómo se está viviendo esta tensión entre Estados Unidos y Rusia? El presidente Obama dijo que no se podía considerar que fuera una nueva guerra fría. Sin embargo, desde Rusia se está diciendo que la tensión aumenta y aumenta. ¿Cómo se vive en Washington esta situación? Esta respuesta requiere una explicación en dos frentes, David. Si usted me pregunta por el ciudadano de la calle en Miami, en Houston o digamos en el norte estadounidense, la respuesta es que a la gente no le interesa demasiado. En los Estados Unidos las encuestas, la realidad indica que lo que le importa a la gente es la situación interna, la economía. Y precisamente esa es la prioridad del presidente Barack Obama, lo cual tiene una gran incidencia al fin de cuentas en lo que está pasando con el tema ruso. ¿Por qué? Le explico lo siguiente, David. Este es un año electoral en los Estados Unidos. En el mes de noviembre se realizan las elecciones parlamentarias y ahí están puestas todas las prioridades, no solamente de la Casa Blanca y el Congreso. ¿Qué pasa con Rusia? El presidente Barack Obama no quiere que se le convierta en un problema de tal tamaño que llegue a invadir su política interna, que se convierta en una prioridad que esté por encima de lo que tiene que resolver en la casa, porque si en el mes de noviembre el presidente pierde la mayoría del Partido Demócrata en el Senado, prácticamente se puede decir que su presidencia se acaba. Luego, las sanciones que ha emitido a Rusia, por supuesto, manifiestan una preocupación por parte del Ejecutivo y el Legislativo en Washington, en varios aspectos. Por una parte, esto desordena la política internacional de los últimos años, que se había enfocado en el consenso, en la diplomacia, en los acercamientos, y por otra parte hay un temor que tiene que ver con la política expansionista del presidente ruso Vladimir Putin, Claro. que si llega a tocar por casualidad a los países bálticos, a Polonia, coloca a los Estados Unidos en una situación muy incómoda por el artículo 5 del acuerdo de la OTAN, que exige que cuando uno de los miembros está, digamos, siendo invadido o con problemas de orden militar, pues las potencias deben intervenir. Bueno. Luego, ese no es el escenario que quiere el presidente Barack Obama. No es el escenario que quiere la señorita Angela Merkel, y por eso lo más seguro es que vamos a ver que esto va a continuar de la misma manera en los próximos días. Claro. Hay, Edwin, una preocupación entre la gente que ya nos cuentas tú, está preocupado por el asunto internacional, por las relaciones exteriores del presidente Obama. Hay una real preocupación de una escalada bélica, quizá no, por supuesto, entre las dos potencias, pero sí entre aliados. La revista Time de la semana pasada, por ejemplo, le daba la portada a Putin y mostraba una preocupación evidente de hasta dónde puede llegar. Hay preocupación de hasta dónde puede llegar Putin en un tema bélico. Yo considero, por lo que he visto aquí, por parte de los legisladores en el Congreso y por parte del discurso del presidente Barack Obama, que no nos vamos a ir a las armas, definitivamente no. Lo que va a haber es una escalada mayor en términos de las sanciones económicas y hay que ver en qué momento Rusia podría estallar. Luego, es importante considerar que las últimas sanciones que emitió Washington y la Unión Europea fueron fuertes, porque la congelación de activos afectaron a bastantes personas del círculo cercano de Vladimir Putin. Hay que recordar que los principales bancos rusos, incluyendo el más grande de todo, el Sberbank, ya no puede hacer transacciones normalmente en el mercado financiero internacional, y las sanciones comerciales también le impiden a Rusia hacer negocios con otros países. Esa situación no se la pone fácil al presidente Vladimir Putin. Yo considero que él no va a llevar esta situación hasta el punto de un conflicto bélico, pero sí desordena la política internacional que ha liderado el presidente Obama con los líderes de Europa, en el sentido de que se consolida el aislamiento de Rusia, y eso complica situaciones como, por ejemplo, la situación con Irán, los tratados que tienen que ver con asuntos nucleares, todo el tema de Medio Oriente y ese desorden al interior del Consejo de Seguridad de la ONU, que se supone que debería solucionar los grandes problemas que hoy sacuden al mundo, pero con Rusia y con China aislados de esa manera, lo que vamos a ver es más de lo mismo en los próximos meses, pero no un conflicto bélico. Perfecto, Edwin, muchísimas gracias por tu análisis. Edwin Giraldo, periodista colombiano que está radicado en Washington. Muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global.
A ustedes un abrazo, me alegra que todo esté bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta escalada económica que puede pasar a ser un asunto político, ya está siendo un asunto político, ¿cómo puede afectar una economía que ya viene débil desde el 2008 y desde el 2010 en Europa? Eso lo vamos a ver en un segundo cuando regresemos aquí al programa después de este pequeño corte. Estamos en Teleantioquia Global esta noche hablando de la tensión que existe entre las grandes potencias, principalmente entre Occidente y Rusia, a propósito de las nuevas sanciones que le impusieron este bloque a la Moscú de Vladimir Putin. Profesor Smith, ¿en qué sentido se puede afectar la economía europea, que ya venía muy débil, después de estas sanciones, teniendo en cuenta el peso que tiene Rusia en la zona? Eso sí podría afectar a varios países de Europa, pero a varios países de maneras diferentes, así como por ejemplo a Lituania depende mucho de importaciones de Rusia y exportaciones para Rusia. Otras economías como por ejemplo España, Francia tienen pocos enlaces realmente. Francia un poquito en el sector de defensa de esos barcos, pero realmente muy poco. Alemania, la economía más grande de la Unión Europea, depende de Rusia por 40% de su gas que necesitan para la calefacción. Y eso es una dependencia contundente, muy fuerte, muy directa. Y hasta ahora no sabemos cómo la situación va a afectar las importaciones de gas. Claro, bueno, eso en el asunto económico, pero en el asunto geopolítico de las relaciones internacionales, pues lo más reciente es el caso ucraniano, ¿cierto? Ya se había presentado años anteriores una situación similar en Georgia, cuando Rusia hace casi que una invasión, ahora se da el tema de Crimea en Ucrania. Pareciera que los países que limitan con Rusia estarían en una inestabilidad, que no podrían tener como una tranquilidad frente a una intención intervencionista de Rusia. ¿Usted lo ve así también? Sí, así lo veo. Es la idea del gobierno ruso es básicamente tener una alianza comercial de comercio libre con esos países, con Ucrania, con Kazajstán, con Belarus, en la llamada Unión Eurasiana. Sí. Como un contraproyecto básicamente Claro. contra la Unión Europea, porque la industria rusa no sería competitiva en un ámbito global, Claro. básicamente. Eso es la idea. Pero se ha mostrado que la gran mayoría de los ucranianos no tienen interés de vivir en una unión poco voluntaria Sí. con Rusia, y por eso esas manifestaciones, ¿no? En la primavera, Sí. en febrero y marzo. Claro. Y así que la estrategia ahora del gobierno ruso es básicamente, si uno no puede tener Ucrania en esa unión, entonces vamos a crear desestabilidad, vamos a crear un caos. Claro, perfecto. Profesor, ya para cerrar, ¿cómo se puede detener a Vladimir Putin? Esa es la pregunta que se hacen en Europa. ¿Cómo detener al jefe de Estado de Rusia? Desafortunadamente hay pocas opciones buenas, porque Putin se ha ligado públicamente con la causa de los insurgentes. Él ha ocupado a la Crimea, a la península, claro. Entonces, si él sale completamente de esas posiciones, eso podría significar su fracaso como presidente de Rusia. Claro. Parece muy poderoso, pero también depende de su base, ¿no? Que tienen los servicios de seguridad. Y si él fracasa, el que podría reemplazarlo no sería menos nacionalista o menos agresivo en el ámbito internacional. Es que la oposición efectiva en Rusia, que no está dentro del Parlamento, claro, pero básicamente es un sector más nacionalista, más imperialista en muchos sentidos, que el gobierno actual. Claro. Entonces hay que hacer mucho cuidado si sale Putin
lo que viene podría ser mucho más peligroso. Perfecto, profesor. Profesor Jochen Kleinschmidt de AFID, muchísimas gracias, por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Espero tenerlo de nuevo por estos lados próximamente. Con mucho gusto. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que serán noticia la próxima semana. El primero de ellos tiene que ver con una disminución del pronóstico de crecimiento de América Latina. Según la CEPAL, se esperaba que se creciera más del 3%, pero un nuevo informe pone el crecimiento en 2,2%, no más de eso para el 2014. El segundo tema es la epidemia de ébola, que ya en África Occidental ha cobrado este año más de 800 muertes. Hay mucha angustia de la Organización Mundial de la Salud e incluso ya se han presentado 2 casos en Estados Unidos. Hay que estar muy pendiente de este tema de salud. Y el tercer tema es una nueva tensión entre Estados Unidos y Cuba. Este fin de semana salió un informe periodístico de la agencia AP que dice que muchos jóvenes estadounidenses que viajaron supuestamente como turistas a la isla tenían una intención de causar algún daño al régimen de Castro. Estados Unidos ha dicho que es un informe amarillista, que es tendencioso, pero hay entonces de nuevo una tensión entre Cuba y Estados Unidos. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. El próximo miércoles, recuerden, a las 9:30 de la noche aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Que hoy tiene en riesgo la soberanía de Ucrania sobre buena parte de su territorio sudeste y que ha desatado un conflicto cuyo saldo de muertos asciende a los 1.100. Ante el anuncio de la anexión vinieron las primeras sanciones económicas de la Unión Europea y el gobierno estadounidense contra Rusia, que aunque han ido en escalada todavía no consiguen su objetivo de amedrentar a Vladimir Putin para que retire su apoyo a los grupos separatistas ucranianos que, según Occidente, ciudad de Lugansk, en territorio ucraniano dominado por rebeldes prorrusos, aumenta la tensión entre las potencias de Occidente y Rusia, que dificulta el avance de la investigación. La situación entre las potencias lideradas por Estados Unidos y Rusia es tensa desde marzo, cuando Vladimir Putin hizo oficial la anexión de la península ucraniana de Crimea al territorio de la Federación, una decisión respaldada por un referendo y apoyada por la facción armada prorrusa. Mientras las familias de las 298 personas fallecidas en la catástrofe del vuelo MH17 de Malaysia Airlines siguen a la espera de una respuesta que les permita entender quiénes y por qué derribaron el avión que hacía la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur el pasado 17 de julio a la altura de la Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y hoy vamos a hablar de la tensión entre las superpotencias, la nueva tensión que existe entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos, la Unión Europea y Moscú, esa Moscú de Putin que ha presentado cierta altanería, si se quiere, frente a las posiciones mundiales y de geopolítica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las nuevas sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia? ¿Pueden escalar estas sanciones, que hasta ahora son económicas, a un asunto político y quizá militar? De eso vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global.